les bendiga, hermanos. Qué gusto nos da poder hoy entrar a sus hogares. Bendito sea el Señor, que nos permite poder acercarnos una vez más y poder hoy decirle: Señor, este es el día que tú hiciste para que te podamos exaltar y te podamos bendecir. Y en esta mañana quiero leer la palabra del Señor en el Salmo número 112. Dice así, hermanos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué hermosa palabra, hermanos, saber que al conocer a Cristo, nuestra descendencia, dice, será poderosa. Y hoy también, hermanos, quiero aprovechar para felicitar a todas las mamás, ¿verdad? A nuestras hermanas. Quiero leerles este versículo que dice, 3 de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que cada una seamos prosperadas en Dios, hermanos. Seamos bendecidas en Él y guiadas por su Espíritu Santo. Únete con nosotros. Vamos a orar. Vamos a decirle: este es el tiempo, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Padre bendito, aquí hay, Señor, corazones dispuestos. Aquí hay, Señor, corazones que se acercan delante de ti para darte toda la gloria, Señor, para alabarte y para hoy poder bendecirte, Señor. Aquí hay, Señor, tus siervos que pueden hoy decirte: mi vida, Señor, está dispuesta para alabarte, Señor. Hoy, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Hoy, Señor, nos acercamos ante ti para poder dar honra y gloria a ti, Señor. Unirnos, Señor, a los ángeles, Señor, y glorificarte, Señor, y decirte: alabado seas tú, Señor, exaltado seas tú, glorificado seas tú, papito hermoso. Glorificado a ti, Señor. Glorificado seas tú, Maestro. Santo, santo. Oh, sí, papito hermoso. Gloria a tu nombre, Señor. Que produce adoración al que es digno. Oh, santo, santo eres, Señor. Vamos, únete con nosotros esta mañana a levantar un altar de adoración. Que se escuche tu voz, que hoy tu voz, que hoy mi voz sean escuchadas en el cielo. Oh, al único que es digno. Fortaleceos, papito hermoso. Oh, santo, al único que es digno. Gracias, Jesús. Recibe, por favor, nuestra adoración que elevamos desde esta tierra, que suba como un olor fragante, como un perfume. Queremos adorarte, solo a ti, Señor.
al ver la novia unirse a adorar, se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo
Vamos, levanta una adoración desde tu hogar. Vamos, dile, tú eres el más importante, Señor. Tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante, Señor. Por eso levantamos adoración en este día. La tierra canta, vamos a decirle. La tierra canta, Mi casa y yo adoraremos. y todos gritan, Mi casa y tú yo eres santo. adoraremos. La tierra canta, Así el es. cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Así es. Levantamos un altar de alabanza, de adoración en nuestros hogares. A ti, Señor, tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Amén. Aleluya. Y adoramos como en el cielo, también aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Vamos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Vamos, pídelo con nosotros. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo
en el cielo, tú eres digno, Gloria a Jesús. ti, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que lo viva a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, Solo a ti. ponemos en Solo a ti, majestad. Señor. Eres el camino y la verdad. Vamos. Rey de reyes, te adoramos, tu Sí, grandeza Señor. proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria Vamos, celebra. celebramos. Eres Jesús el que lo viva a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Tú eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Tú eres el camino y la verdad. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres glorioso, Jesús. Nadie se compara. Vamos a decirlo. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y Una vez para más. siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio Vamos, Rey y de eres Reyes. final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Eres el camino y Una la vez más. verdad. Rey de reyes, te exaltamos, ponemos en majestad. Eres el camino y la verdad. Aleluya. Tú eres el Rey Amén. A de ti la Reyes gloria, y Señor. Señor de Bendito señores. eres. Aleluya.
Gloria a ti, Bendito sea Señor. tu santo Amén. nombre, Jesús. Gracias, Bendito amado. eres tú, Señor. Gracias, Señor. Sí, Gracias, Señor. Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, amado. Digno de la adoración, papá. Jesucristo. ¿Quién soy yo para que gran rey me aceptas? Encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo
preparó, Él pagó. Por eso dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Somos libres. Sí, Señor. Somos libres. Amén. En ti somos libres. Vamos, libre. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu mesa. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado de poder ser llamados tus hijos. Amén. Si lo Vamos, soy. voces. Libre soy. Soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Jesús. Aleluya. Que no le ofreces un... Bueno, amén, hermanos. Y continuando nuestra lectura, ¿verdad? Del Salmo con el cual iniciamos, quiero leerte ahora el versículo número 3, que dice la palabra del Señor, hermano. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Acercarnos a Él, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Y vamos a tomar este tiempo para nuestras ofrendas, para nuestros diezmos. Aparta lo que tú has destinado. Vamos a orar, hermanos. Sabemos que la situación, ¿verdad? Muchos se han perdido empleos, hermanos. Pero Él es nuestro proveedor. Dice su palabra, ¿verdad? Que si Él cuida de las aves, cuanto más cuidará de sus hijos. Toma tu ofrenda, hermanos, y oremos en esta mañana. Padre hermoso, nos acercamos hoy a ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Maestro. Que ahí estás, Señor. Que estás dispuesto, Señor, para proveer. Y que tú estés con cada uno de nuestros hermanos.
Bendice, Señor, sus alacenas. Provéeles, Maestro. Que podamos ver, Señor, tu fidelidad. Que podamos ver, Señor, cómo es que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Maestro. Quédate, Señor, quédate. Y que en cualquier momento doblemos nuestras rodillas delante de ti, Señor, y podamos exclamar y decirlo confiadamente: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. De ti viene nuestro socorro, papito hermoso. Muchas gracias, Padre hermoso. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hola, buen día a todos, qué gusto poderles saludar una vez más, que puedan estar sintonizando con nosotros esta transmisión y participar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. En especial un saludo a todas las mamis, ¿verdad? Todas aquellas mujeres que Dios les ha dado el privilegio, la bendición de poder ser madres, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a considerar la palabra de Dios en este día y vamos a leer Mateo 25, 14 y 15. Quiero invitarte a que me acompañes a leer esta parte de la Escritura. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Repita conmigo: les entregó sus bienes. Versículo 15: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Repita conmigo: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ok, cierra tus ojos un momento ahí donde estás, en casita, con familia. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, como siempre Él lo hace a través de su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, doblamos hoy, Señor, nuestro corazón delante de ti, para pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que sea de bendición, de edificación a nuestras vidas, Señor, que podamos disfrutar lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Bendigo, Señor, la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están ahí en casita, sintonizando, Señor, esta transmisión. Yo sé que tu Espíritu Santo está ahí, así como lo cantamos hace rato. Yo sé que tú estás ahí y estás tocando corazones, estás tocando vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos estado viendo acerca de las parábolas. Recordemos que una parábola es una historia corta donde se utilizan elementos naturales, elementos que son conocidos para ti y para mí, pero los cuales Jesús utilizaba para darnos a conocer una verdad espiritual o un principio del reino de Dios. Amén. Como hemos visto hace 8 días, si tú tuviste la oportunidad de ver el video que subimos hace 8 días,
te habrás dado cuenta que hablamos, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes y consideramos que, conforme a la palabra, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Al final de esta parábola veíamos que todo esto hace referencia a la relación que tú y yo debemos tener, ¿verdad? El mantener la lámpara encendida hablaba de la relación, de tener una continua relación con el Señor, que no se apague el fuego del Señor, que no se apague la llama del Señor en nuestros corazones. Amén. Y ahora, no es casualidad que esta parábola esté posterior a la parábola de las 10 vírgenes. No es casualidad, tiene una razón de ser. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene razón de ser. Hasta una coma, un punto, tiene un gran significado. ¿Ok? Y vamos a ver que esta parábola tiene que ver con el servicio. Primero Jesús enfatiza que lo más importante es que la relación, cuando nos dice a través de la parábola de las 10 vírgenes. Pero también para Jesús es importante que el servicio. ¿Ok? ¿Qué va primero? Bueno, primero va la relación y como consecuencia viene el servicio. ¿Ok? Mire, vamos a ver lo que dice Efesios 2:10. Mira, esto es algo bien hermoso. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Dígale al que tiene ahí a su lado: yo soy hechura de Dios. Mira qué guapo estoy. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la creación misma da testimonio de Dios, de su grandeza. Entonces, cuando tú y yo podemos ver a alguien, en el caso de los que somos casados, que ya tenemos esa bendición, cuando vemos a nuestra esposa, claro que decimos, yo digo, gloria a Dios, Dios existe, claro que sí. Y entonces, mira, vamos a ver, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Diga que tienes a un lado: fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. A veces las personas creen que llegar a conocer a Jesús, conocer el mensaje de salvación, recibir a Jesús, creen que es todo y ya solo tienen que esperar que Jesús regrese por ellos. Pero la Biblia me enseña que la evidencia de la salvación en la vida de una persona son ¿qué? Las obras. Por lo tanto, tiene que ver con el trabajo, con el servicio, con todo lo que tú y yo podamos hacer para la obra de Dios. Amén. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero siempre esto debemos que entender que es en el orden correcto. Jesús nos enseñó primero relación y luego servicio. Porque podemos encontrarnos muchas veces sirviendo en iglesias sin tener relación. Y eso es triste, porque a Jesús lo que más le interesa es primero la relación. Recordemos que Jesús, cuando llegaron unos hombres, dice la palabra, dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre hicimos milagros. Quiere decir que eran personas que estaban activas ministerialmente, ¿sí o no? Y ejercían, ¿verdad?, ministerio. Pero qué triste es que el Señor dice: no os conozco. ¿Qué quiere decir entonces? Puede ser alguien muy bueno ministerialmente, pero si no tiene relación, va a ser desconocido. ¿Y por qué alguien decir, por qué alguien ser bueno ministerialmente? Parecería que sería como una confusión, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser bueno ministerialmente si no tiene relación? Bueno, es que el nombre de Jesús en sí es poder. Cualquiera que utilice el nombre de Jesús con la fe puede hacer que un enfermo sane. Puede ver milagros por el hecho de creer en Jesús, pero eso no significa que Jesús lo conozca. Y lo más importante es la relación y luego el servicio. Y hoy vamos a hablar acerca del servicio. Y el título del tema del día de hoy se llama Conforme a tu capacidad. Dile al que tienes allá a un lado: es conforme a tu capacidad. Vamos a ver qué dice Lucas 10, 41 y 42, solamente para cerrar esta idea. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Alguien recuerda ese pasaje? No lo quería decir porque es 10 de mayo y seguro muchas Martitas se van a sentir aludidas este día. Marta, Marta, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Estaba sirviendo a Jesús, ¿sí o no?
Es decir, estaba ejerciendo un ministerio, estaba dando. Pero vea lo que dice el siguiente versículo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si usted se da cuenta, Jesús no está condenando a Marta, simplemente le está dando la idea del orden que debe haber en su vida. Primero es la relación y luego es el servicio. ¿Ok? Vamos a ver entonces, mira, quiero que me acompañes. Vamos a comenzar a desglosar este pasaje. Mateo 25, 14 y 15 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó ¿a quién? A sus siervos. Si se da cuenta, aquí está utilizando la palabra siervos, servidores. Quiere decir que en el reino de Dios debe haber servidores, ¿verdad? En el reino de Dios no hay ninis. Dile al que tienes a un lado: en el reino de Dios no hay ninis. Mira, dice, cada uno, dice, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio, ¿cuántos talentos? 5. Y a otro 2. Y a otro 1. Pero vea lo que dice aquí la palabra de Dios, y hay que notar que es importante: a cada uno conforme a su capacidad. Los talentos, los dones que el Señor reparte en ese momento fueron dados de acuerdo a ¿qué? A la capacidad. A diferencia de la parábola que está en Lucas 19, que nos habla de las 10 minas y que llama 10 siervos Jesús, ahí les repartió por igual, a cada uno dio una mina. Pero en el caso de la parábola de los talentos nos dice que no, nos dice que a cada uno le dio, pero conforme a ¿qué? A su capacidad. Y es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice, de Mateo 25, 15: el hombre sabía, está hablando del Señor, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El Señor conoce perfectamente de que tú y yo somos capaces. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él es nuestro creador. Él puso ciertos dones, ciertos talentos en tu vida, ciertas capacidades, y por lo tanto el Señor sabe cuál es tu tope o cuál es tu capacidad, ¿sí o no? Un garrafón, por ejemplo, de 5 litros, ¿podrá contener 10 litros? No, es imposible. Fue diseñado, fue creado solamente para contener ¿cuánto? 5 litros. ¿Ok? Entonces la Biblia me enseña que aquí en la parábola Jesús reparte conforme a la capacidad de cada uno. Y eso es importante porque Dios nos conoce. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, yo no puedo con esto? Y mire que esta semana me pasó. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, no puedo con esto? Mira, esto que pusiste parece que es demasiado. Y yo te digo una cosa, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Lo que te está permitiendo vivir, lo que tú estás pasando, Dios sabe que tú tienes las capacidades, que tú tienes el talento, que tú tienes todos los atributos necesarios. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo. ¿Ok? Vamos a ver, Jesús nos enseña que para Él es muy importante, y es tan importante el que tiene capacidad para producir mucho como el que tiene capacidad para producir poco. ¿Por qué? La Biblia me enseña que en esta parábola el Señor, el dueño de los bienes, tenía 3 clases de siervos que vemos en esta parábola. Uno que tenía la capacidad de producir ¿cuánto? 5. Otro que tenía la capacidad de producir ¿cuánto? 2. Y uno que tenía la capacidad de producir 1. Es decir, que en el reino de Dios todos tenemos la oportunidad. Jesús no es como recuerdo que cuando éramos muy jóvenes, no faltaba que cuando se iban a hacer los equipos de fútbol, ¿verdad? Que salías a la calle con la reta y los amigos y vamos a escoger, y siempre todos escogían siempre ¿a quién? A los mejores, ¿verdad? Y dejaban a los que no eran tan buenos ahí como que, órale, no, ese no lo quiero. ¿Sabes que Jesús no es así? ¿Sabes que Jesús a todos nos da la oportunidad? Al que es capaz de producir 5, pero también al que es capaz de producir 1.
Jesús en el reino de Dios no solamente hay los que producen 5, una capacidad de 5, sino también hay los que son capaces de producir 1. Y vamos a ver por qué. Mira, la Biblia nos enseña que entre todos los siervos había diferentes capacidades. Todos los discípulos que eligió Jesús, ¿estás de acuerdo que eran de diferentes capacidades? Los discípulos de Jesús tenían diferentes capacidades, ¿sí o no? Por ejemplo, si hoy todos, yo te hiciera una pregunta, ¿cuál es el primer discípulo? El nombre del primer discípulo que se te viene a la mente, ¿tú quién dirías? Pedro. Y seguramente en casita tú dijiste también Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro le gustaba andar metido en todo. Pedro hablaba, a veces no se conectaba su boca con su cerebro y de repente hablaba. Pero Pedro andaba en todo. Pero era una cualidad que él tenía, era una característica. Que cuando nadie quería hablar, ¿quién creen que se levantaba a hablar? Pedro. Jesús decía, a ver, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levantó y fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces Pedro tenía ciertas cualidades, ciertas características. Pero también podemos encontrar otro tipo de discípulos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Otro discípulo. Juan. ¿Y Juan hablaba mucho? Juan no hablaba mucho. Y se da cuenta, cada uno tenía diferentes características y cualidades. Hay un libro que me gusta mucho, que se lo recomiendo que lo lea, que se llama 12 hombres comunes y corrientes, donde analiza el perfil de todos los discípulos. Y te darás cuenta que en el reino de Dios, que Jesús no hace acepción de personas, sino que a todos nos da una oportunidad. A todos nos da una oportunidad y yo me gozo por ello. Porque entonces puedo decir, gracias Señor, porque puedo estar aquí contigo. Tú solo sabes cuál es la capacidad que yo puedo dar, pero me das la oportunidad de estar aquí en tu reino. Gracias a Dios. Mira, entonces todo cristiano tiene algún talento, algo tienes. Mínimo 1. Todos tenemos al menos un talento. Hoy no quiero hablar desde la perspectiva de talento como la moneda, ¿verdad? Como las monedas de plata, de lo que regularmente se refiere, sino quiero hablar de los dones, de los talentos que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes? Todos al menos tenemos un talento. Ponte a pensar para qué eres bueno. Yo sé que regularmente, platicaba con mi esposa en esta semana, la mayoría de las personas se enfocan siempre en lo negativo y te van a decir todo lo malo. Pero algo tienes bueno, algo haces muy bien. Tal vez no te has dado cuenta y hoy Dios quiere decirte, tú haces algo bien. Y ese algo que haces, tienes que ponerlo al servicio de la obra del Señor. Vamos a ver, mira, Mateo 25, 16 y 17. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo el que recibió 5 talentos? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5, porque ¿cuál era la capacidad de este hombre? Producir a 5. Su señor sabía que si le daba 5 talentos, él tenía la capacidad de producir otros 5 talentos, por eso le dio 5. No le dio 2, porque si no, entonces ¿qué estaría haciendo? Lo estaría limitando. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que se puede dar más y entonces le dice, para ti son 5. ¿Has visto personas que de repente andan en tantas cosas, con tantos dones, con tantos talentos? Bueno, Dios le dio esa capacidad. Pero la Biblia me enseña que también hay el que recibió 2 talentos. ¿Y qué hizo? Lo mismo que el que hizo 5. ¿Pero a qué? A su escala. A su escala. Muchas veces, mire, nosotros andamos de repente... alguna vez platicando con algunos pastores, decíamos, ay, a veces a diferentes escalas y a veces los pastores, de repente yo recuerdo que en una ocasión conocí un pastor, ahora no digo nombres ni nada porque pues ahorita todo viaja, ya todo se sale en las redes, y recuerdo que cuando me vio él, me conoció y pues me vio muy joven, ustedes saben que soy muy joven, gracias a Dios.
Y entonces me dijo, ¿a poco tú eres pastor? Le digo, sí. Bueno, pues por la gracia de Dios estamos en el ministerio, ¿verdad? Órale, pues qué bien. ¿Y dónde está tu iglesia? No, pues está allá por Nativitas y todo eso. Y luego la pregunta así como la siguiente: ¿y cuántos son? Y yo así, esa pregunta la verdad como que nunca me ha gustado entre pastores, porque al final eso no está determinando. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la capacidad de cada uno de nosotros. No te frustres, no te compares con nadie. Y esto me habla justamente de eso. ¿Cuántas veces tú y yo nos andamos comparando? Es que yo no tengo lo que aquel tiene, pero tú tienes algo especial. Yo recuerdo que cuando era muy joven yo decía mucho eso: es que si yo tuviera lo que ese tiene, podría yo servir a Dios también. Y yo andaba anhelando otras cosas, pidiendo otras cosas, cuando no me daba cuenta lo que Dios me había dado. Yo recuerdo que tenía un amigo, que ese amigo fue un intento de pretendiente de mi esposa. Santo Dios, no voy a decir más. Entonces yo recuerdo que él llegó ahí a la iglesia donde estábamos nosotros en ese tiempo, y yo recuerdo que él sabía tocar la guitarra y sabía cantar bien y sabía tocar el teclado y sabía tocar el bajo. Y entonces yo de repente vi todo eso y dije: santo Dios, es que si yo también tuviera, ¿verdad?, todos esos dones, todas esas capacidades, todos esos talentos. Y empecé yo a frustrarme, ¿verdad? Porque decía: es que ¿por qué yo no tengo todo eso? Hasta que Dios me mostró que yo tenía algo que él no tenía, y es que yo era guapo. Gloria a Dios. De verdad, hermanos. Bueno, disculpe usted, perdone, ¿verdad? Humildemente. Porque mire, aprender a tocar guitarra, hay solución. Ya tocó guitarra. Aprender a tocar piano, ya tocó piano, hay solución. Pero que uno sea guapo, eso, hermano, ya tiene que ser del Creador. Y yo daba gracias a Dios por ello. Sabes, no te estés comparando. No te estés comparando. Dios te dio una medida a ti, Dios te dio algo especial a ti. Y eso que tú tienes, escúchalo, eso que tú tienes, no importa si tú tienes la capacidad de 5, tienes la capacidad de 2 o tienes la capacidad de 1. Si tú das lo mejor de ti de acuerdo a esa capacidad, ¿sabes que el Señor va a estar alegre con tu trabajo? En verdad, yo doy gracias a Dios por todos los que colaboran en la iglesia, todos los que hacen posible el servicio, el ministerio. Hay quien en esta semana me habló, Claudia, y me dijo, Claudia y Edgar, un matrimonio muy hermoso en nuestra congregación: pastor, fíjense, a pesar de que no estamos teniendo reunión, me dijo: pastor, ¿puedo pasar a hacer el aseo del templo? Y de verdad yo eso en mi corazón decía: Señor, qué tremendo es eso. No están buscando las plataformas, el predicar, muchos buscan acá esto, pero solo por ser vistos. Pero hay quienes tienen en su corazón ese deseo de servir a Dios, y yo doy gracias a Dios por ello. Está aquí mi hermano Julio, que también hoy hasta le dije, llegó y con tanto amor y puso una cinta aquí, él anda en las cámaras y se esforzó. Gracias a Dios por tu vida, Julio. Vamos a ver esta palabra negociar, ¿verdad? Porque dice que el que recibió 5 talentos, ¿qué fue e hizo? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17 de Mateo 25. Asimismo, el que había recibido 2, dice, ganó también otros 2. ¿Por qué será su capacidad? ¿Ok? Esta palabra negociar literalmente se refiere a trabajar. Trabajar el don o talento que se ha recibido por parte de Dios. Tienes que trabajar lo que Dios te ha dado. Yo recuerdo que recuerdo que hubo una temporada donde mi esposa y yo habíamos salido de la congregación donde estábamos anteriormente, y mi esposa y yo dijimos: vamos a tomarnos unas vacaciones. Y nos tomamos nuestras vacaciones casi un año sabático. Dijimos: mira, no vamos ahorita a hacer nada, vamos a estar tú y yo nos vamos. Y yo estaba así, pero mire, yo bien contento, bueno, mi carne bien contenta, porque íbamos nosotros a una iglesia, nos congregábamos, pero íbamos de incógnitos, de esas mega iglesias.
íbamos ahí, salíamos de incógnitos y nadie nos conocía, nadie sabía nada de nosotros, y afuera había una placita, ¿verdad? Y comíamos unos tacos bien ricos en domingo. ¿Y usted cree que yo tenía la preocupación de estar preparando el tema para el domingo? ¿Usted cree que yo me andaba preocupando por preparar las alabanzas para el día domingo, por lo que se tenía que predicar en la semana, por coordinar? ¿Usted cree que andaba yo preocupado? No. Yo andaba bien feliz en mi carne ahí. Señor, gloria sea tu nombre. Yo sigo mi relación contigo, gracias a Dios y todo. Y un día Dios empieza a tratar con mi vida, con la vida de mi esposa. Y de repente yo recuerdo que venía yo regresando bien contento de la iglesia. Porque mire, yo iba a alimentar el espíritu, pero también el cuerpo. Me encantaba esa iglesia porque saliendo había una placita de unos tacos geniales. Y entonces alimentaba todo. Y yo iba regresando a casa. ¿Y qué cree? Y de repente cerca de casa yo vi personas que en domingo estaban alcoholizadas e iban caminando, saliendo de una tienda. Y entonces cuando las vi, de repente algo tan profundo se conmovió en mí y me dijo: mira, tú estás bien contento regresando de alimentarte, ¿y quién va a ir por ellos? Y yo empecé a sentir: Señor, lo que dice Isaías, permíteme decirte, Señor, heme aquí, envía al de al lado, ¿verdad? Y entonces yo andaba como que sacándole la vuelta, porque mire, la verdad es que el ministerio no es fácil, no es fácil. Esta semana platicaba con mi esposa sobre todo lo que implica el ministerio. Pero ¿sabías que sí es gratificante? Sí es gratificante porque estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que tú estés haciendo, ningún trabajo en el Señor es en vano. Y yo recuerdo que nací, el Señor empezó poco a poco y me hacía ver personas sin Él y me decía: tú tienes algo que les puedes dar y lo estás escondiendo, te estás escondiendo. Y yo recuerdo y decía: Señor, no, es que no quiero ahorita, todavía no. Sentía que según yo no era el tiempo. Y Dios estaba ahí: tú tienes algo para darles y te estás escondiendo el talento, el don que te di. Y recuerdo que en una ocasión nos invitan a una célula de esa iglesia. Yo no quería ir a las células, yo quería pasar completamente inadvertido. Y entonces esta hermana estuvo, insiste. Y un día mi esposa me dice: ¿qué crees? Ya le dije que sí a la hermana. Y yo: no quiero ir a la célula. Quiero seguir de incógnito. Ese era mi plan, según yo me la estaba pasando muy bien, pero estaba rehuyendo al ministerio que Dios tenía. Y entonces recuerdo que en esa célula estábamos y entonces una de las personas que eran nuevos ahí comenzó a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Ya sobre el Apocalipsis, algunas cosas. Y yo estaba callado, era la segunda célula ya a la que iba cuando estábamos ahí. Y entonces yo vi que de repente la líder de célula no supo qué contestar, porque había varias cosas que pues sí estaban un poco complicadas. Y yo estaba así en el sillón: cállate Miguel, no digas nada. Si tú dices algo, ya fue. Yo siempre iba a esa célula y siempre estaba callado. Sí, gloria a Dios. ¿Quiere aceptar al Señor? Sí, ya. Y entonces recuerdo que en esa ocasión ya no pude, era algo que me consumía dentro. Y que le contesto: mire hermano, la Biblia dice que esto y esto y esto. La líder de la célula se quedó asombrada porque dijo: que estaba callado, ¿de dónde salió tanto? ¿No? Pues ya obviamente después me reportaron, ya después el pastor de la iglesia quería hablar conmigo. Pero bueno, y Dios nos tiene aquí en este tiempo. No debemos esconder lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado algo. El Creador te dio algo. Mira, Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones. Ahí dice la palabra diferentes, ¿qué? Dones. No todos son para la alabanza, porque el caso de los jóvenes, todo mundo quiere la alabanza, ¿verdad? No todo es la alabanza, ni todo es predicar. Hay más cosas que se pueden hacer. Pero mira, dice la Escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, vea lo que dice Pablo: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Subraye la palabra úsese. Lo que Dios te dio es ¿para qué? Para usarlo, no para que lo escondas. ¿Te estás escondiendo
del propósito de Dios? Es la pregunta esta mañana. Porque yo creo que Dios puso algo en tu vida. Pastor, todavía no sé qué Dios me ha puesto en mi vida. Vamos a orar y te aseguro que Dios te va a revelar qué Él te ha dado y en qué puedes trabajar. Yo recuerdo que mi vida en el ministerio comenzó con un pastor, siendo yo muy joven. Yo tenía como 16, 17 años, comienzo a ir a la iglesia y entonces recuerdo que el pastor me dijo, ahí no había músicos, no había nada. Por eso es que le digo que cuando llegó este individuo, ¿verdad? Llegó a como acaparar todo. Y entonces yo recuerdo que el pastor me llevó, mi esposa tocaba la guitarra, no sé por qué ahora ya no toca, no sé. Y entonces recuerdo que me llevó el pastor hasta el frente y ya sabes, yo era de los clásicos que llegaba a la iglesia y quería estar hasta atrás. Y entonces llegué y estaba hasta atrás y va el pastor por mí y me dice, oye, dice, ¿no te gustaría servir a Dios? Y yo, sí, pastor, sí, ¿verdad? Y me dice, ven. Y yo, no, pastor, aquí estoy bien, ven. Y que me lleva y me sienta en la segunda fila ahí atrás de los que estaban tocando las guitarras. Yo creo que desde ahí le eché ojos a mi esposa. Y entonces recuerdo que me dijo, mira, para que empieces a escuchar y tu oído se vaya afinando a los instrumentos. Y yo dije, no, pues ¿cómo yo? ¿Cuándo yo? Y mira, no sabía la visión que ese pastor había recibido, porque todo eso hoy cómo me ha servido en el ministerio. Saber tocar un instrumento, cómo ha sido de bendición. Por eso yo te digo, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha capacitado, Dios te ha dado algo que es especial, que es único para ti. Vamos a ver lo que dice el versículo 7 de Romanos 12. O si el de servicio, en servir. Platicaba hace poco con unos familiares y les decía, justamente hablábamos sobre el tema del llamado, del ministerio, y él se veía y decía, no, es que yo no me veo predicando, yo no me veo haciendo esto. Y hablábamos que hay tantas formas de servir en la obra de Dios, no necesariamente predicando, no necesariamente estando en la alabanza. A veces hemos reducido el ministerio, el poder servir a lo que es visible, al predicar, al tocar, al danzar, ¿verdad? Al que recibe en la puerta. Pero hay tantas áreas en las que tú y yo podemos servir a Dios. Y a lo mejor muchas no son visibles, pero es un servicio que sí Dios está viendo. Y si lo ve Él, eso es lo que importa. Versículo número 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Si tú tienes la facilidad para enseñar, enseña. Si tú tienes la facilidad para servir, sirve. El que exhorta. Bueno, aquí somos varios, somos buenos para la exhortada, ¿verdad? Dice el que exhorta en la exhortación. El que reparte. A ver, órale, ¿dónde están los que reparten? Con liberalidad. ¿Te has dado cuenta tú que hay personas así? Que tienen ese don. Reparten, no les cuesta, da y están y son bendecidos grandemente. Pero todo tiene que ponerse ¿qué? En práctica. Dice el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Vamos a ver qué dice. Creo que es primera de Pedro 4:10. No anoté aquí el texto, pero a ver, ayúdenme los de multimedia. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que has recibido no es para ti. ¿Para qué es? Para ministrarlo, para darlo a otros, ¿verdad? Es decir, yo por ejemplo le digo algo, cuando yo empecé a tocar un instrumento, yo lo que pensaba, hermanos, yo estaba viendo la necesidad en la iglesia donde estábamos y yo lo que estaba pensando, Señor, yo necesito aprender a tocar un instrumento no para mí, sino para tu obra. Y yo le dije, Señor, desde ese tiempo le prometí, le dije, Señor, si tú me permites aprender a tocar un instrumento, solamente lo voy a tocar para ti. Y así ha sido hasta el día de hoy. Todo eso que sé lo hemos puesto al servicio de la obra porque así tiene que ser. Todo lo que Dios te ha dado debemos ponerlo al servicio de la obra, ministrar a los otros como buenos administradores. Amén.
todos los dones tienen el propósito de bendecir la vida de otros. No son para beneficio personal, para una presunción, ¿verdad? De decir yo soy, mírenme, véanme, no, sino tiene el propósito de bendecir a otros. Amén. Mire, me encanta ese Jesús que no hace acepción de personas para solo elegir a los que tienen la capacidad de producir a gran escala, sino que también los que producen a menor escala. ¿Sabías que Jesús está alegre con el trabajo que están haciendo las mega iglesias? ¿Y sabías que Jesús está alegre también con el trabajo que están haciendo las iglesias pequeñitas? Porque todo es para Él. La gloria es para Él. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, mira, vas a dejar primero de frustrarte y de estarte comparando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado cierta capacidad. Amén. Vamos a ver, mira, me encanta a mí ese Jesús que es como un buen administrador, todo buen. Yo como contador recuerdo que en mis materias de finanzas, yo recuerdo que en la escuela me decían, todo buen inversionista siempre en su cartera, en su portafolio de inversiones va a tener las grandes inversiones que implican también grandes riesgos, pero va a también tener pequeñas inversiones donde son constantes. A lo mejor no te da mucho, pero son constantes. De eso se compone un portafolio, una cartera balanceada, sana, ¿verdad? Pero bueno, luego le doy una clase de todo eso de finanzas si quiere usted. Pero sabe una cosa, Jesús me encanta porque Él en su grupo, de sus discípulos, tiene también de todo. Y entonces es ahí donde yo me alegro y digo, Señor, gracias porque puedo entrar al grupo selecto de los que están contigo. Vamos a ver, mire, podemos ver, como te decía hace rato, si todos pensamos en un discípulo, ¿en quién pensaríamos primero? Pedro, porque Pedro salía en todo, ¿verdad? Había fiesta y Pedro era el primero, ¿verdad? Bueno, ¿alguien recuerda a Andrés? ¿Recuerdas a Andrés, hermano, hermana que nos está escuchando en casita? ¿Sabes quién era Andrés? ¿Quién era Andrés? Pues el hermano de Pedro, ¿verdad? ¿Y por qué conocemos a Andrés? Pues porque era el hermano de Pedro. Era hermano del que era el importante, ¿verdad? Pero quiero que entendamos algo a través de la historia de Andrés. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Aquí hay una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan, está hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Estaba Juan el Bautista, ¿con quién? Con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, dice que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos discípulos que habían comenzado con Juan el Bautista, hoy dejan de seguirlo a él porque Juan el Bautista, su trabajo era preparar el camino ¿para quién? Para Jesús. Y entonces dice: he ahí el Cordero. Y entonces cuando estos dos discípulos dicen: ahí está el Mesías, comienzan a seguirlo ahora a él. Y vea lo que dice, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Ok? Y luego dice, vea, Andrés, aquí aparece Andrés. Andrés, y la Biblia también dice, hermano de Simón Pedro, dice para que lo ubiques. Andrés, el que es hermano de Simón Pedro. ¿Ok? Y le dijo, vea, perdón, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que había seguido a Jesús. O sea, Andrés era uno de los dos discípulos que andaba con Juan el Bautista primero y luego comienza a seguir a Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice. Versículo número 41. Este halló primero a su hermano Simón. Otras versiones dicen, fue a buscar a su hermano Simón. Fue a buscar a Pedro. ¿Ok?
Y vea, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y noten lo que dice el versículo 42: y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Pedro para que conociera a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Todos recordamos aquel pasaje en Hechos capítulo 2, cuando se levantó Pedro lleno del poder del Espíritu Santo y predicó, y dice la Escritura que ese día se convirtieron como 3,000. Todos recordamos esa gran predicación, ¿verdad? Pedro, y ahí estaba él. Pero Andrés, ¿a cuántos ganó? Ganó a uno. Ganó a su hermano. Andrés ganó a su hermano. ¿Cuál era la tarea de Andrés? La primera tarea era ganar a su hermano. ¿Para cuántos produciría Andrés? La Biblia no nos da pocos relatos de él, pero sí relata este hecho importante. Ganó al mayor evangelista en los inicios de la iglesia. Andrés hizo su tarea. Andrés hizo su tarea. Para muchos podría ser poco, pero para Jesús no lo era, porque Jesús sabía que Andrés iba a traer a Pedro. Se necesitan Andrés en estos tiempos, que estén dispuestos a decir: voy por uno, porque ese uno no sé lo que vaya a hacer para el reino de Dios, pero yo lo tengo que traer. Se necesitan hombres, mujeres como Andrés, que estén dispuestos a hacer su trabajo, que estén dispuestos a hacer su chamba, decir: voy a traer a uno, voy a traer a un Pedro, porque saben que ese Pedro es el que va a producir a más. Pero si nadie hubiera ganado a ese Pedro, entonces ¿el trabajo de Andrés era importante? Claro que sí. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Por muy pequeño y sencillo que parezca, escúchalo bien, Jesús lo tiene en cuenta y te lo va a recompensar. No hay cosa pequeña que hagas para Jesús que Él no valore. Él es el Jesús de las oportunidades. Da oportunidad al que gana uno y da oportunidad al que gana miles. Ese es mi Jesús, el que nos extiende los brazos de amor y nos dice: tú tienes algo, yo te di algo, solamente no lo escondas, solamente no calles, trabaja lo que yo te di. Vamos a ver, mira, Marcos 6, vamos a Mateo 25, 18. Pero el que había recibido uno, vamos a ver, porque ahorita estamos viendo el que recibió 5 y el que recibió 2, ambos fueron y ¿qué hicieron? Trabajaron. Pero vamos a ver qué ocurrió con el que recibió uno. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Muchas personas esconden el talento que Dios les ha dado, porque dicen, seguramente muchos: es que yo no soy, es que a mí no me dieron 5. Pero es que tú no sabes cuál es tu capacidad y Dios sí la sabe, y eso que te ha dado tienes que empezar con eso. Tienes que empezar con eso. Es un principio de fidelidad en el ministerio. Si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Es un principio. Pero tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender a ser fieles. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué ha puesto en tu vida? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado? Pastor, pero es que yo no sé predicar. Muchos me dicen: es que yo no sé predicar, yo no he ido a un instituto y todo eso. Ya te dije, mira, no necesitas ir a un instituto. Tú puedes compartir de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas han sido ganadas simplemente por el hecho de que alguien esté ahí para escucharlos? Más en estos tiempos, cuando la depresión, cuando la crisis de verdad está, que tú puedas estar para escuchar solamente, fíjate, para escuchar a alguien, puedes estar haciendo tu trabajo y ganar a alguien para Cristo.
Vamos a continuar. Entonces muchos creen que no pueden producir. El Señor no le iba a pedir más a este que le dio uno, ¿estás de acuerdo? Porque si le dio uno, el Señor sabía que tenía la capacidad para producir ¿cuánto? Uno solamente. Por eso no le dio más. Le dijo uno, tú puedes producir uno, empieza con eso, trabaja con eso. ¿Cuántas veces el Señor nos da cosas y trabaja con esto? Ay, Señor, pero es que, mira, no, es que yo hasta que ya esté todo bien. Y muchas veces yo recuerdo que alguna vez yo les he dicho, si nosotros hubiésemos esperado el tiempo o esperar tener todos los recursos para iniciar un ministerio, ¿qué cree? Hoy todavía no hubiésemos hecho nada. Estaríamos esperando todavía. ¿Por qué? Porque hasta que se den las cosas, hasta que tengamos todo, hasta que todos los recursos puedan juntarse y podamos ahora sí servir a Dios. No, tienes que empezar a servir con lo que tienes. Jesús siempre hace algo con lo que tenemos tú y yo. El chiste es ponerlo a disposición de Él. ¿Recuerda usted la alimentación de los 5,000 hombres? Jesús les dijo, ¿qué tienen? Y respondieron los discípulos, nada más tenemos estos 5 panes y 2 peces que un niño tiene. Y Jesús dijo, pues con eso. ¿Y cuántas veces a poco no estamos esperando? No, es que el día que tengamos un gran auditorio, es que el día que tengamos las cámaras super pro vamos a transmitir acá, es que el día que tengamos el internet más rápido, es que el día que hagamos esto, es que el día que toquemos, es que el día que… Y mire, y muchas veces empezamos a poner excusas y somos como este hombre que recibió un talento y solamente estamos escondiéndolo. Vamos a ver lo que dice Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta palabra después de mucho tiempo muchos la asociamos con como si se hubiese tardado, ¿sí o no? Cuando lees ahí, ¿a poco no piensas? Después de mucho tiempo piensas y dices, se tardó, ¿a poco no? Pero sabes, esto tú y yo deberíamos entenderlo después de muchas oportunidades. Porque el apóstol Pedro lo dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. O sea, el Señor no ha regresado porque nos está dando ¿qué? Oportunidades de producir para su reino. ¿Qué estás haciendo para producir para su reino? Esta frase después de mucho tiempo muchos la toman por tardanza, pero la realidad deberíamos interpretarla como después de muchas oportunidades. Es como cuando los papás, ¿verdad?, le dicen a los hijos, mira, te voy a dar otra oportunidad, pero si no a la siguiente, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 25 del 20 en adelante, por favor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, qué hermoso este pasaje, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta que Jesús no hizo diferencia en cuanto a la forma como recibió a los siervos entre el que había ganado 5 y el que ganó 2? A los 2 les dijo las mismas palabras, ¿sí o no? Bien, buen siervo fiel. No, al que ganó 5 no le dijo, no, tú eres excelentísimo, mira tú como ganaste más que todos, no. Sino a los 2 les dijo, ¿qué les dijo? Bien, buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque los 2 trabajaron de acuerdo a ¿qué? A su capacidad. Cuando tú trabajas de acuerdo a tu capacidad, es lo que yo aquí les he dicho muchas veces en el grupo de alabanza o en alguien que sirve. Le digo, mira, yo no estoy pidiendo músicos profesionales, porque ni Dios los pide. Además no tendríamos para pagarlos. Pero ¿sabes una cosa? Que si Dios pide de ti, que lo que hoy entregaste sea lo mejor.
de ti, comparándote contigo mismo, no con otros, que lo que hoy diste fue lo mejor de ti en el ministerio donde estás. Que si dijiste, mira, hoy sabes que hoy me aprendí esta nota nueva, gloria a Dios, hiciste algo mejor tú mismo, comparándote contigo mismo. Es que mejoré en esto, dejé de decir aquella muletilla cuando predico. Gloria a Dios, ya mejoraste en algo contigo mismo, diste lo mejor de ti, tu mejor versión. Y eso es lo que Jesús está buscando en sus hijos, que den su mejor versión. No que te compares con otro y que digas, ay, es que yo no soy como ese, yo no soy como aquella. No, lo que Jesús quiere es que des la versión, la mejor versión ¿de quién? De ti mismo. La pregunta es, ¿estás dando la mejor versión de ti mismo? Vamos a ver qué le pasó a este siervo que no trabajó. Hubo uno que escondió. Mateo 25:24 en adelante. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué fue lo primero que dijo este hombre? Una excusa. Este hombre se estaba excusando delante de su Señor. ¿A quién le estaba echando la culpa de que él no pudo producir? Estaba culpando al Señor, porque le estaba diciendo: es que yo sé que tú eres así. Y por eso, ¿qué provocó en él? Dice, por eso tuve ¿qué? Miedo. El miedo a perder. ¿Sabías que el miedo siempre nos va a detener? El miedo al fracaso siempre te va a detener. ¿Cuántas personas han tenido grandes ideas de negocios, grandes sueños, pero el miedo al fracaso los ha detenido? ¿Cuántas personas han podido servir a Dios, pero el miedo a fracasar los ha detenido? ¿Te has puesto a pensar en eso? No, es que si hago esto, no, ¿qué tal si me pasa esto? No, este hombre, ¿a qué tenía miedo? Tenía miedo a perder. ¿Y sabes? Nunca alguien que haya tenido miedo a perder ha emprendido algo importante. ¿Qué debemos aprender de esto? Que Jesús quiere que te arriesgues por Él. Que si caminas con Él, no hay pérdida. Y aún las pérdidas pueden cambiarse en ganancias por el poder de Cristo. Vamos a ver qué le contestó su Señor. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Qué tremendas palabras. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Al menos te hubieras puesto con alguien que sabe trabajar, para que te hubiera puesto a trabajar. Al menos eso debías hecho. Mire, quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Este hombre utilizó la excusa para proceder su conducta. En pocas palabras, no quiso trabajar. ¿Cuántas personas has escuchado tú que dicen: es que yo no tengo instituto? Y esa es una excusa, ¿a poco no? Yo no tengo instituto y pues por eso yo no. Es que yo no esto, yo no aquello. Y empiezan a poner muchas excusas. Y como te dije, en el ministerio, en servicio a Dios, hay tantas cosas en las cuales podemos servir. De verdad, tantas cosas. Este hombre utilizó una excusa para justificarse, pero tenía temor al fracaso. El temor detuvo a este hombre para producir lo que él era capaz de producir. El Señor sabía que él podía producir, ¿cuánto? 1. Pero él tuvo miedo y no quiso producir. ¿No se puso a qué? A trabajar. Es tiempo de trabajar, iglesia. ¿Sabías que en este tiempo la palabra de Dios nos dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos? Hay tanta necesidad, tantas personas necesitan conocer de Cristo
Y no forzosamente tú tienes que ser un gran predicador, un gran evangelista para compartirles. A veces simplemente con el hecho de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? No sabes esa frase cuánto puede impactar la vida de una persona que está en necesidad, ¿verdad? Mire, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El talento de esta persona no se perdió, se le dio al que tenía 10. ¿Sabes? Pero este hombre sí perdió algo. ¿Qué perdió? Perdió la oportunidad de servir al Señor. Sabes que tú y yo siempre vamos a tener oportunidades de parte de Dios, pero de ti y de mí depende aprovecharlas. Porque si no las tomamos, ¿qué crees? Habrá alguien que sí va a tomar esa oportunidad. Por eso la Biblia me dice, no dejes que otro tome tu corona. No dejes que otro tome la recompensa que Dios tiene para ti por tu servicio. Todos hemos recibido un talento o varios talentos de acuerdo a nuestra capacidad para producir, y el Señor espera que trabajemos, que hagamos producir lo que hemos recibido, porque un día nos pedirá cuentas. Vea lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y vea lo que le termina diciendo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué espera el Señor? ¿Que cumpla qué? Que cumpla el ministerio. Ministerio no es solo lo que vemos aquí, sino aquella labor que el Señor te encarga específicamente a ti y a nadie más. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quisiera orar sobre este pasaje. Tú que nos estás escuchando ahí en casita, Dios te ha dado algo, Dios te ha dado un talento y sabe que tú eres capaz de producir algo para el reino. No lo escondas, no dejes que el temor te detenga, no dejes que el miedo te detenga, porque el temor lo único que va a hacer es detenerte para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque cuando tú y yo somos fieles, aún en lo poco, Señor, mira, yo recuerdo la iglesia, yo se los he dicho aquí, esta iglesia comenzó con 6 personas y todas eran mi familia. 4, ¿verdad? Mi mamá, mi hermano, mis 2 hijas, mi esposa y yo. Ahí estábamos los 6. ¿Y fue difícil al principio? Sí, fue difícil. ¿Y ha sido a veces difícil? Ha sido a veces difícil. Pero sabes, he entendido una cosa: ser fiel donde el Señor me ha puesto. Sé fiel donde Dios te ha puesto. Aún en eso, aunque pienses que es poco, pero mira, no es lo mega, no es lo grande. Sé fiel en eso que Dios te ha encargado, para que entonces escuchemos del Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás en casita. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Nos amas y nos das de tu palabra, Señor. Yo me gozo con tu palabra, me gozo, Señor, en ser partícipe de la enseñanza de tu palabra. Y yo sé que hoy has hecho algo en esta mañana, Espíritu Santo, en la vida de mis hermanos que han escuchado, Señor, este tema. Porque, Señor, es importante la relación, Señor, que tenemos contigo. Eso es lo primordial, eso es lo esencial, eso es lo más importante. Pero también tú nos enseñas que el ministerio, que trabajar para ti, haciendo algo, Señor, también es importante. Porque por eso escribiste esta parábola de los talentos, Señor.
Y nos enseñaste que en tu reino, Señor, hay quienes tienen la capacidad de producir a 5. Hay quienes tienen la capacidad de producir a 2. Hay quien tiene aún la capacidad de producir a 1. Pero tú nos das oportunidades a todos, tanto al que produce mucho como al que produce poco, Señor, de acuerdo a la capacidad que le es dada. Señor, te pido que seamos fieles. Si somos los de 5 talentos, que seamos fieles en los 5 talentos. Y que podamos producir a la medida de lo que tú has dicho de nosotros. Si somos los de 2 talentos, que podamos producir a esa misma medida, a los 2 talentos. Pero que si somos los de 1 talento, Señor, que no lo escondamos, que no tengamos miedo, que no seamos negligentes, que no seamos malos, Señor, que no escondamos lo que tú nos has dado, sino que trabajemos, Señor, para tu reino, para tu obra, porque un día, Señor, volverás. Dice tu palabra ahí, después de mucho tiempo, y en lo cual deberíamos entender el día de hoy, después de muchas oportunidades, porque el día de hoy hemos tenido otra oportunidad. Después de muchas oportunidades, el Señor regresó e hizo cuentas con tus siervos, con sus siervos. Y es lo que conocemos como el bema, el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros daremos cuenta de las obras que hayamos hecho. Señor, permítenos ser como estos siervos que fueron fieles en lo poco, Señor. Tú les hablaste, les dijiste: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que aprendamos a ser fieles ahí donde estamos. Que aprendamos a ser fieles en el ministerio que tú nos has puesto. Que aprendamos a ser fieles en la casa donde tú nos has puesto. Que aprendamos a ser fieles en la economía que tú nos has dado. Que aprendamos a ser fieles en nuestro matrimonio. Que aprendamos a ser fieles con nuestros hijos. Que aprendamos a ser fieles en lo que tú nos has encomendado, Señor, para tu reino, para que tu nombre sea glorificado y podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas escuchen y sepan que ningún trabajo que hagamos para ti, como dice tu palabra, Señor, ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo lo que hacemos tiene una justa retribución, porque tú no eres deudor de nadie, Señor. Tú pagas, Señor, y pagas, Señor, con gracia, misericordia y abundantemente. Que aprendamos a ser fieles en lo que tú nos has dado, Señor. Enséñanos a ser fieles. Espíritu Santo, te ruego, nos ayudes a ser fieles, Señor, en la casa, sobre el ministerio, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a participar de la cena del Señor. Como te había comentado hace 8 días, hoy tenemos la oportunidad de participar a la mesa del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. El apóstol Pablo también nos dice y nos exhorta diciéndonos: examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Hoy es un tiempo de comunión. Ahí donde estás en casita, te voy a invitar a que te prepares. Les había mandado un mensaje
que este fin de semana íbamos a tener la cena del Señor. Quiero invitarte a que te prepares, ahí tu jugo y tu pan, y vamos a participar de la cena del Señor. Primero vamos a hacer una oración. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Al participar hoy aquí a la mesa contigo, Señor, no queremos hacerlo como una costumbre nada más. No. Sino que haya entendimiento en nuestras vidas, Señor. Que haya revelación. Porque si venimos a la mesa contigo, Señor, es porque queremos permanecer en fidelidad a ti, en fidelidad al pacto que una vez hicimos contigo, Señor. Porque te hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que tu sangre preciosa nos ha lavado, nos ha comprado, ha borrado mis pecados, ha borrado mi maldad, que lo que yo no podía pagar, usted, mi Señor, lo pagó en la cruz del Calvario. Así es que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, al participar de este pan, reconocemos esa gracia y ese sacrificio, y participamos con acción de gracias de este pan, Señor, renovando el pacto y pidiéndote que nos ayudes a ser fieles ahí donde nos has puesto. Participa de tu pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora queremos participar de esta copa, entendiendo el significado de esta copa, que simboliza tu sangre que fue derramada para perdón de pecados. Que como escribió el apóstol Pedro y dijo, porque hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Hoy somos partícipes de este pacto y renovamos el pacto en el nombre de Jesús. Toma de tu copa. Te damos gracias, Señor. Solo te queremos dar gracias, Señor. Permítenos mantenernos fieles a ti hasta que tú regreses, Señor, para que ninguno tome nuestra corona. Tú tienes una corona para cada uno de nosotros. Que ninguno perdamos esa corona que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Qué gusto que nos hayas acompañado en esta transmisión. Recuerda que tenemos nuestras cápsulas los días lunes de padres, martes de matrimonios, miércoles tenemos reunión general, jueves de jóvenes, viernes nuestra reunión de oración, y si Dios quiere también nos veremos el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todas las mamis, que se la pasen muy bien. Oramos por ustedes, que el Señor bendiga sus vidas y que se la pasen genial. Y esperamos que cuando pase todo esto, que se está volviendo moda esta frase, cuando pase todo esto, podamos celebrar todo lo que tenemos pendientes, incluidos el cumpleaños de este hermoso pastor. Que Dios les bendiga y ahí nos estamos viendo. Bendiciones.